Bien, comenzamos esta sesión de día jueves 9 de abril. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar a comenzar a tocar temas de la clase anterior. Vamos a revisar lo que se nos viene, la entrega número uno, que ya hemos empezado a trabajar la última clase. Vamos a repasar entonces breves conceptos. Vamos a empezar a dibujar paso a paso esta primera entrega. Esa es la gracia de la clase de hoy, mostrar cómo se empieza la entrega y ojalá podamos avanzar lo más posible. Recalcarles y recordar que la clase anterior se tocó este tema. Si usted ingresa al ABA del curso, se va a encontrar con los siguientes paneles, ya desde la semana pasada que están activos, y la gracia es que los empecemos a usar. ¿Qué se va a encontrar entonces en ABA? Primero que nada, se va a encontrar con este botón que dice entrega 1, recursos. ¿Qué se va a encontrar acá? Se va a encontrar con todos los recursos necesarios para llevar a cabo esta entrega número 1. El primer archivo que dice planta para desarrollo es la planta que vamos a usar de base. Recordar entonces que esta entrega consiste en desarrollar un dibujo de una planta arquitectónica en AutoCAD. Por lo tanto, ¿cuál planta arquitectónica va a ser? La que está aquí. Ya, vamos a revisar de inmediato de qué se trata ese dibujo, pero usted pincha ahí y le va a proceder a mostrar el PDF y a permitir descargarlo. Así que ese es el archivo que nosotros vamos a empezar a traspasar el día de hoy. Además está la pauta de evaluación. Aquí muestra cómo va a ser evaluada esta entrega, por lo tanto es de suma importancia que lo revise. Lo vimos en la clase anterior, vamos a volver a repasarlo ahora, pero la gracia es que lo estemos viendo porque en realidad así es como se va a evaluar, así es como usted va a obtener la nota, por lo tanto es de suma importancia revisarlo. Y por último, vimos en la clase anterior también que hay un apartado especial de nuestra entrega que consiste en agregar mobiliario a nuestra planta. ¿De dónde va a salir ese mobiliario? Básicamente de un concepto que revisamos que son los bloques. ¿Qué son los bloques? Son objetos cargables que nosotros añadimos a nuestro dibujo y que vienen listos. Lo único que tendríamos que hacer, al igual como hicimos en la clase anterior, sería escalar o sería ajustar su medida, pero el bloque viene listo como objeto, como mobiliario. Por lo tanto, acá le dejo un repositorio de hay bastantes muebles que va a tener a su disposición. Si es que no le gusta o no encuentra lo que necesita, también puede buscar bloque AutoCAD en Google el objeto que usted esté buscando. Pero le recomiendo revisar ese archivo porque tiene bastantes cosas. Así que con esas tres cosas vamos a empezar. Vamos a revisar entonces de qué se trata cada uno de estos puntos. Primero que nada, la pauta de evaluación para esta primera entrega. Acá está entonces. Vamos a revisar de qué se trata. Primero que nada, importante recordarles que la entrega es el próximo jueves. Perdón, el próximo viernes. Próximo viernes, ¿ya? Entonces vamos a ver de qué se trata. Sí, próximo viernes. Por lo tanto, tendríamos esta clase completa. La del próximo miércoles. Recordar que mañana no hay clases. Y tendríamos entonces el próximo jueves también la clase completa y se entregaría al final de la clase. ¿Ya? Así que la entrega es el jueves, pero al final de la clase. Vamos a ver entonces punto por punto con qué tiene que contar usted para poder llegar a la nota máxima. Primero que nada, lo que nos pide esto es hacer el dibujo de la planta, ¿no es cierto? El primer apartado de la pauta entonces es dibujar la planta. ¿En qué consiste esto? En dibujar los ejes, en dibujar los elementos de muro, ya delinear los muros básicamente, dibujar las puertas, ventanas, según las indicaciones. La clase anterior vimos que en realidad las puertas y las ventanas también las podemos trabajar a modo de bloque y en el sentido de que podemos hacer solo una puerta y después copiarlas, porque en realidad lo más probable es que tengamos uno o dos tipos de puertas como mucho en el proyecto, por lo tanto bastaría con crear una o dos de cada tipo y empezar a copiarlas y incluir el mobiliario. Se piden mínimo 10 elementos. Usted puede agregar más si así lo desea. La imagen de ejemplo trae cerca de 10 o 12 elementos. Usted puede agregar más si quiere, pero mínimo 10. Si tiene menos, no va a cumplir con este punto en su totalidad. Así que eso es con respecto al dibujo. Si se dan cuenta, eso es solamente dibujar. Después vamos a ver un punto de representación que también es importante y también lo hemos recalcado en las clases anteriores. Lo primero sería crear capas por cada elemento. Recordar que estamos trabajando con este concepto de capa, de layer,
ya que nosotros tenemos que trabajar de manera ordenada. Entonces, crear una capa de muros, crear una capa de ejes, crear capa de puertas y de cada elemento que nosotros trabajemos. Y lo ideal es que también esos elementos están dentro de esa capa. Tiene que ver con eso. Entonces, crear las capas y trabajarlas de manera ordenada sería otro punto. Después vamos a ir puntualmente al caso de los muros, ya que el muro, aparte de tener una capa, su capa tiene propiedades. ¿De qué tipo? Tiene un grosor asociado. Vimos que podíamos definir un grosor de 0,5 hasta 0,7, que en definitiva es el grosor del lápiz, ¿ya? El grosor del lápiz tal cual como sería en la realidad, para darle una diferencia a este tipo de línea para que se vea como un corte. Recordar que la planta es un corte, por lo tanto, el muro es el elemento estructural en este caso que estaría cortado y que tenemos que evidenciarlo de esa manera. Una cosa es agregarle entonces un grosor y otra cosa que no hicimos con el ejercicio es agregarle un sombreado interior. En este caso, si lo vamos a ver, es agregarle un hatch al muro por dentro para notar también y mostrarlo más evidentemente que está cortado. Ya, eso sería un punto entonces, solamente la gráfica del muro. El otro elemento que va a llevar una gráfica especial va a ser el eje. El eje de simetría va a llevar un tipo de línea. Hemos visto que hemos representado ya en la entrega anterior, o en el avance anterior más bien, el eje con su tipo de línea. Y de hecho vimos cómo escalar las líneas, por lo tanto, si es que tiene dudas con ese tema, les recomiendo revisar el video de la última clase, en donde se vio todo eso. Además, los mobiliarios, como bien dice acá, el punto 8, el mobiliario también va a llevar algo especial en su representación, que es que debe tener un tono gris suave, ¿ya? Se recomienda en este caso que el mobiliario, como es un elemento referencial, que solamente me ayuda a ver cómo se va a equipar este proyecto, no debe llevar un tono muy oscuro, no debe primar por sobre los demás elementos, por lo tanto, lo vamos a representar con un tono gris suave. Usted define el gris, ahí importa bien poco, pero lo importante es que sea un tono suave. Ya tiene que ser un tono suave porque no debe molestar para el resto del dibujo, no debe primar por sobre los demás elementos que sí son importantes de la estructura, como los muros, las puertas y las ventanas. Así que mobiliario también tiene su gráfica. Si nos damos cuenta, vamos a ver que los muros, los ejes y el mobiliario va a tener una gráfica especial. Lo demás, lo que sea puertas, ventanas, cualquier otra cosa, no va a ser necesario. Así que solamente se está pidiendo una gráfica especial para 3 elementos. El punto 9 dice que otro punto va a ser configurar el layout y el formato dentro del programa. Fue lo que vimos en la clase anterior, la del jueves pasado. También, si es que no lo vio o no se acuerda cómo hacerlo, la clase anterior se explicó cómo configurar nuestra hoja, cómo configurar el dibujo dentro del layout y poder exportar después a futuro. Lo ideal es primero hacer esto, primero configurar el layout para después exportar. Por lo tanto, es un punto en sí mismo. Si se fija, el siguiente punto va a ser netamente sobre entregar el archivo. Cuando usted envía el archivo, se le está pidiendo que envíe el archivo original, el archivo de CAD y además el archivo exportado en PDF. También lo vimos en la clase anterior, cómo exportar un archivo cuando ya está listo en el layout. Por eso estaba comentando el tema anterior. Cuando ya configuré el layout, puedo exportar a PDF y la clase anterior quedó listo esa explicación. Así que para reforzar eso, o si le quedaron dudas, el video de la clase anterior está la explicación sobre eso. Y finalmente, el último punto es enviar dentro del tiempo y fecha, ya que eso es en realidad un punto que se da por ganado, porque en realidad deberíamos entregar en la fecha establecida. Así que eso con la pauta, cumpliendo con todos esos puntos, podríamos tener la nota máxima. Vamos a revisar entonces de qué se trata la entrega formalmente. Acá está entonces el archivo que les comentaba que está en AVA, en el botón de entrega 1, recursos. El primer botón es la planta para la entrega. Esta es la planta entonces, está en PDF, usted la descarga o la abre simplemente desde el AVA y lo que vamos a tener que hacer entonces es empezar a traspasar esta planta al AutoCAD. ¿Ya? Dibujar todo lo que está en la planta en AutoCAD igual que lo hicimos con el ejercicio, pero ahora sí aplicando todos los conceptos que revisamos. Recomiendo empezar por los ejes y después avanzar con muros, puertas, ventanas y todo ese tema. Así que en la clase de hoy vamos a explicar cómo empezar con esta planta. Tenemos por lo menos una hora de clase para darle al dibujo y ver
cómo hacer con los comandos y cómo aplicar todos los conceptos que hemos visto en las clases anteriores. Así que ahora empieza la explicación formal de cómo llevar esto al AutoCAD. Estamos entonces ya en AutoCAD, como les comentaba, esta es la planta que vamos a desarrollar. Una planta bastante sencilla, es un proyecto de vivienda unifamiliar de un piso. La verdad que no es tan complejo, es un poco más grande que lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero si se dan cuenta va dentro de la misma línea, tiene una cantidad de ejes bien parecidos, por lo tanto no es tan grande en escala. Sí tiene más elementos, sí tiene una forma un poco más compleja. Así que vamos a ver cómo llevar esto acá. Lo primero que voy a hacer es abrir el trabajo de la clase anterior, no solo como retroalimentación, sino que porque se van a dar cuenta que hay cosas que podemos volver a usar. Hay elementos del dibujo que nos van a servir, por lo tanto, vamos a ver cómo podemos darle una segunda vida a estos elementos que ya usamos. De hecho, yo voy a usar el mismo archivo. Ya voy a guardar, obviamente, con otro nombre, pero voy a usar el mismo archivo por unos temas bien prácticos. Por ejemplo, primero que nada, la clase anterior dejé configurado el layout. Por lo tanto, si vuelvo a usar el mismo archivo, lo más lógico es que el layout se mantenga. Ya no voy a tener que configurarlo de nuevo. También hay elementos como los ejes, que ya están creados, que ahora en este proyecto van a tener otra distancia, ¿no es cierto? Van a tener otra medida, pero ya tengo la burbuja, ya tengo la línea, ya tengo el tipo de línea, ya tengo la capa. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos volver a reutilizar. Ya tengo las cotas, que obviamente van a ser otras medidas, van a acotar otras distancias, pero en la clase anterior también configuramos el estilo de cota. Por lo tanto, si creo un archivo nuevo, voy a tener que de nuevo configurar el estilo de cota, de nuevo configurar la unidad de medida, de nuevo configurar las capas, de nuevo hacer los tipos de línea. Por lo tanto, lo que más conviene en este caso, y para el que hizo el ejercicio 1, podemos usar el archivo base, ¿no es cierto? Para no empezar desde cero. Así que voy a volver acá al modelo. Tengo mi archivo entonces de la clase anterior. Y lo que voy a hacer es guardar como. Voy a irme acá. Guardar como entonces. Ahí donde está el lapicito. Y voy a guardar con otro nombre para no sobreescribir el archivo original. Voy a darle entrega 1. Y voy a guardar. Por lo tanto, acabo de duplicar el archivo. Ahora no, cualquier cambio que haga no va a ser sobre el ejercicio anterior, sino que va a ser sobre la entrega nueva. Por lo tanto, ¿a qué me refería con rescatar algunas cosas? Por ejemplo, si me voy a las capas, ya tengo las capas creadas. Si me voy al detalle, se van a dar cuenta que ya tengo creado las cosas que están en la pauta. Ya tengo la capa de muros con un grosor de 0,5. Ya tengo la capa de eje con un tipo de línea, ¿cierto? Line type. Y ya tengo el mobiliario con un tono suave. Acá podemos ser un poco más quisquilloso y darle un tono realmente gris para asegurarnos. Pero en realidad el celeste también era un color suave cuando lo hiciéramos en escala de grises, como vimos también en la clase anterior. Si es que no hizo el ejercicio y va a empezar desde cero, puede pausar el video en este momento y hacer las capas como están acá. ¿Ya? Si es que lo va a hacer desde cero, crear entonces todas estas capas, menos esta no. Ya, esta no la puedo borrar, viene por defecto. Pero las demás sí. Cotas, eje, mobiliario, muros, puertas, ventanas, textos. Esas sí crearlas y las puede crear tal cual como están acá. Recordar que eje va con un tipo de línea. Recordar que muro va con un grosor. Y el mobiliario ojalá con un tono suave. ¿Ya? Solo eso. Así que, si es que va a empezar de cero, crear esos tipos de líneas. Y vamos a ir viendo entonces cómo empezar a traspasar este dibujo. Entonces, como les decía, voy a usar algunos elementos del dibujo anterior. Por ejemplo, puedo dejar un texto afuera. Voy a copiarlo. Lo voy a dejar acá afuera para después usarlo. Porque en realidad vamos a usar unos textos bien parecidos. Por lo tanto, para no crearlo de nuevo, lo voy a dejar ahí. Después cuando lo necesite, le cambio el nombre y lo pego en mi planta. Asimismo, entonces voy a empezar a borrar algunas cosas. Voy a borrar las cotas. Las cotas sí las puedo borrar. A lo que iba con lo que se mantiene de la cota es el tipo de cota. El texto, la altura, la escala que le dimos. Por lo tanto, eso no lo voy a volver a crear.
Pero ahora si voy a dimensión y creo una nueva cota, se van a dar cuenta que se va a aplicar con la escala que le dejamos en la clase anterior. Por lo tanto, eso me sirve, ¿ya? Pero no es necesario que tenga las mismas cotas anteriores. Estas las puedo borrar. Así que vamos a limpiar el dibujo, vamos a borrar las cosas que no nos sirvan, que en realidad es la mayoría. Lo que sí voy a dejar, de hecho, lo único que voy a dejar acá van a ser los ejes, pero no todos. Voy a dejar solamente los ejes verticales. Ya les voy a contar por qué. Voy a borrar acá también. Voy a dejar solo el eje, en realidad podríamos dejar el A y el 1, y así vamos copiando a medida que tengamos distancias a la derecha o hacia arriba. Así que vamos a dejar el A y el 1 solamente. ¿Ya? Pero la gracia es que estos ejes ya tienen la propiedad, si me voy al layout, ya tienen el tipo de línea de eje, ya están en la capa eje, por lo tanto, por eso me conviene no empezar un archivo nuevo. Pero si es que así fuera, recordar entonces que hay que configurar unidades con UN, ya si es que empezamos un archivo nuevo, UN, cambiar acá unidad de medida a centímetro, crear los layers, empezar a crear esta configuración. Así que voy a empezar a hacer mi planta. Si se fijan, tengo acá entonces, voy a empezar a hacer los ejes, que es lo que debiésemos hacer para tener el trazado base de nuestro proyecto. Así que voy a irme acá y voy a ver que el eje 1 y el eje 2 están a 300 centímetros de distancia, o sea, 3 metros, ¿ya? Recordar que las líneas de cotas que nosotros vamos a usar para hacer el trabajo tienen un orden. Vamos a repasarlo nuevamente. La primera línea de cotas se refiere solamente a muros, ¿no es cierto? La primera línea de cotas solamente a muros. La segunda a vanos, que son los vanos, los espacios para las puertas, los espacios para las ventanas. La tercera, ya, si hubiesen 5, la tercera y la cuarta se refieren a totales. ¿Por qué pueden haber dos o una de totales? Porque en realidad, si es que mi proyecto tiene, por ejemplo, acá un gran espacio y acá otro, en realidad voy a acotar primero esos totales y luego el total definitivo, de extremo a extremo. ¿Ya? Pero en el caso de que tenga una cara, por ejemplo, la cara acá a izquierda, no tiene ninguna división ese total, entonces la cota de totales es solamente completa, de extremo a extremo. Así que eso puede variar, ¿ya? Por lo tanto, acá la tercera y cuarta serían totales, acá en la medida parcial, los 900 y los 370, y abajo el total. Y finalmente, siempre la última va a ser referido a la distancia de los ejes. Por lo tanto, esa es la medida que yo voy a considerar ahora para lo que vamos a hacer, porque vamos a empezar, como les decía, a trabajar solamente lo que refiere a ejes. Por lo tanto, entre el eje 1 y el eje 2 hay 300. Ese es mi primer dato entonces de valor. Voy a tomar este eje 1, lo voy a copiar. Voy a copiar arriba también la burbuja para no perderla. Entonces, comando para copiar CO, CO Enter, copio hacia la derecha a 300. Listo. Tendría entonces el eje 1, eje 2. Vamos a ver que el eje 3 está a 600 del eje 2, por lo tanto, tomo acá lo que sería mi eje 2, que luego lo renombro, ya no hay para qué renombrarlo al tiro. Está a 600, entonces voy a tomar de acá 600. Acá lo más probable es que el eje A tenga que agrandarlo para que no me quede ahí molestando. Recuerde que con F8 activo el dibujo ortogonal, activo o desactivo con F8. Entonces el eje 3 y el eje 4 están a 350, por lo tanto voy a tomar el eje 3 con su burbuja arriba también y lo voy a copiar a 350 hacia la derecha. 350. Entonces ahí tengo los ejes verticales. Podríamos al tiro nosotros cambiarle el nombre. ¿Ya? Recuerde, doble clic al texto y voy ahí entonces cambiando. Ahí está. Entonces, ahora igual yo podría, por ejemplo, más fácil que renombrar arriba nuevamente esto. Tenemos las dos opciones, o renombro completo o lo borro y me llevo estas burbujas nuevas, perdón, y las copio simplemente arriba. Entonces buscamos un punto donde copiar. Estoy copiando con CO y copio ahí entonces arriba. Fijarse que quede bien copiado. Me parece que no. Ya.
Faltó ahí entonces un poco, pero se arregla de inmediato. Entonces, primero que hago es, cuando empiezo a dibujar una planta, lo primero, los ejes. Por lo tanto, ya hice los ejes verticales, vamos a hacer los ejes horizontales. Vamos a ver a cuánta distancia están, ya por lo menos acá obtuve una dimensión de más o menos cómo los puedo trazar de largo, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo el eje A, vamos a ver a cuánto está el eje B y cómo están dispuestos. Voy a borrar ahí las líneas que hice. Acá hay un tema con el eje B, que al igual que el ejercicio que hicimos antes, el eje B también es un eje parcial. No llega de lado a lado, llega solamente hasta ahí. Vamos a copiar entonces y ir viendo cómo se disponen. Yo en este caso voy a copiar primero el C, ya que el C es completo, al igual que el A. Voy a copiar entonces, tengo que el B está a 150, el C también, por lo tanto voy a tomar esto acá, copiar hacia arriba. Entonces 150, ahora 300 porque sería el total, estoy copiando desde el A, 300, copié ahí entonces. El D está a 400 del C y el E está a 300 del D, por lo tanto voy a copiar entonces a 400 y ahora a 700 porque es la suma. Es la suma. Recordar que estoy copiando desde el C al D y desde el C al E. Perdón, a menos que haya borrado la selección y haya copiado desde el D nuevamente. Ahí depende cada uno cómo le salga más fácil. Entonces, copié ya los ejes. Ahora vendría la tarea de renombrarlos. Y acá reconstruir un poco. Recordar que el B no es completo. No es de lado a lado. Por lo tanto, le voy a borrar la burbuja al tiro para no confundirme. Y este eje lo voy a achicar mientras tanto al ojo nomás porque todavía no sé hasta dónde llega. Los demás sí los voy a tener que ir renombrando. Podemos hacer lo mismo que hice recién. eh, Renombrando un solo lado y después copiando o dándonos la lata de estar renombrando uno por uno. Ahí usted ve lo que le acomoda más, lo que le resulta más fácil. De todas formas no nos quita mucho tiempo hacerlo de cualquiera de los dos modos. Así que ahí estamos. Tengo entonces ejes completamente dibujados a la medida que corresponde y con los números y las letras que corresponde cada uno. Ya con eso listo, vamos entonces a hacer los muros. Sería lo siguiente. Ya que tengo los ejes, puedo hacer los muros y nos vamos entonces en ese orden. Vamos entonces a hacer los muros. Lo que hicimos la vez anterior con el ejercicio fue una forma bien rápida entonces de avanzar, que fue copiar los ejes, hacer un offset, ¿no es cierto?, a cada eje, y después fuimos dándole forma a los muros y traspasándolo a la capa que corresponde. Vamos a hacer lo mismo porque en realidad me resulta bien rápido hacerlo de esa forma. Así que voy a hacer lo mismo. Primero que nada, lo que tengo que saber para hacerlo de esa manera es ver cuánto miden los muros. Recordar que la primera cota entonces de esta línea de cotas va a ser el espesor de los muros. Ahí me dice que tienen 20 y me tengo que dar cuenta que todos tengan 20. Acá nosotros, la clase anterior, asumimos que todos tenían 20, pero tengo que asegurarme de que así sea. Ya no puedo dar por entendido algo que no he mirado, por lo tanto, primero que nada, mirar bien el plano. Yo acá me puedo adelantar, yo ya sé que todos los muros tienen 20, ya yo tengo conocimiento previo del plano, pero usted, para no cometer errores futuros, siempre fijarse primero de la información que está en el plano antes de hacer cualquier cosa. Entonces, ya que me fijé que todos los muros tienen 20, voy a entonces a hacer, como les decía, la clase anterior hicimos un offset de los muros, ¿ya? Y así fue como dimos entonces con ellos. Vamos entonces a hacer un offset con el comando o enter de 10. ¿Por qué de 10? Porque voy a hacer un offset desde el eje. Por lo tanto, voy a copiar el eje 10 hacia abajo, 10 hacia arriba. Y ahí me va a dar entonces justamente un muro que pase justamente por el que tenga como centro este eje que ya tengo. Entonces, el offset va a ser de 10. Y lo que voy a hacer va a ser empezar a copiar los ejes. Voy a hacer clic en el eje. Si me acerco, se van a dar cuenta que va a aparecer una línea abajo y después arriba. ¿Cómo le doy la dirección a esa línea? Básicamente tengo que acercarme, seleccionar el eje y hacia donde yo desplace el mouse es hacia donde se va a hacer la línea. O sea que posiciono el mouse a la derecha, la línea se va a copiar a la derecha, ahora hago clic
y me tengo que posicionar a la izquierda para que se haga del otro lado. Por lo tanto, vamos a ir copiando entonces, haciendo un offset de cada línea de eje. Vamos a tener que darle un sentido también, obviamente. Si es que el eje 2, por ejemplo, en este caso tiene muros, bueno, la mayoría de los ejes tienen muros, pero tenemos que ver entonces cuál es el sentido que tiene cada uno para después ir reconstruyendo. Por lo tanto, voy a empezar a copiar. Va a quedar acá un enredo más o menos de líneas, pero ya se va a dar cuenta que nos va a servir de alguna forma. Ya, el único que nos va a llevar, creo que es el eje A. No, igual lleva ahí con esos pilares. Bueno, entonces vamos a copiar también el eje A para los pilares. Ahí tengo entonces. Copié todos los ejes, me faltó el 4. Excelente. Ya, entonces offset a cada eje. Y ahora lo que vamos a hacer es una labor bien importante, que es reconstruir estas líneas que copié. Porque en realidad tenemos que, no pueden quedar así, tenemos que modificarlas, tenemos que traspasarla a muro. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a empezar a ver la imagen y empezar a reconstruir este eje. Por ejemplo, yo actualmente lo que hice fue copiar los ejes, por lo tanto acá tengo una línea completa, acá también tengo una línea completa, acá también tengo una línea completa y acá también. Lo que tengo que empezar a hacer es darle forma a esto y empezar a juntar y decir, no, esta se junta con esta acá. Por lo tanto, voy a borrar esa, voy a borrar esa. Y lo mismo, esta se junta con esta acá. Por lo tanto, voy a borrar eso, voy a borrar eso. Eso es lo que tenemos que hacer con estas líneas que acabamos de copiar. eh, Al parecer, ¿no es cierto?, a la tonta y a la loca, pero ahora se va a dar cuenta que tiene un sentido. Por lo tanto, tengo que ver dónde se juntan. En este caso, por ejemplo, se juntan en el eje 3 y en el eje E, en el encuentro del eje E con el 3, tengo ahí esa esquina. Por lo tanto, me voy a acercar acá, voy a buscar el eje 3 y el eje E y voy a juntar estos muros porque en realidad no siguen hacia allá. ¿Cómo lo voy a juntar? Voy a usar el comando fillet, F-Enter. ¿Por qué fillet? Porque fillet funciona como un empalme y lo que me hace es, si cliqueo una y cliqueo la otra, me la junta ahí en la esquina y me recorta todo el resto de la línea. Puedo hacer lo mismo acá. F-Enter entonces, cliqueo 1, cliqueo 2 y ahí me dejó un poco reconstruido cómo va a ser ese muro. Ya, vamos a hacer lo mismo entonces acá en el eje D con el eje 3. Hay que tener ojos con algunas cosas de todas formas porque, por ejemplo, si yo hago un fillet acá, este con este, ya, no es cierto, me queda bien ahí, pero si me doy cuenta, borré la línea hacia abajo. Y acá también. Ese muro, este muro en definitiva tenía una continuidad abajo. Por lo tanto, hay ocasiones donde me conviene usar fillet, donde a lo mejor la línea no sigue. Ya, cuando la línea no sigue, me conviene usar fillet. Pero cuando la línea la necesito también acá abajo, me conviene usar trim. ¿Cómo funciona trim? Comando TR. Debo hacer enter una vez, enter dos veces, o sea, trim dos veces enter. Y ahora me acerco acá y puedo cortar las líneas manualmente. Es muy parecido a lo que hice con fillet, pero esta vez es manual. Por lo tanto, puedo cortar ahí, puedo cortar ahí. Eh, Conviene en los casos donde las líneas continúan. Por ejemplo, si es que acá no continuasen hacia arriba, hago un fillet simplemente hacia abajo y ahí voy a ir reconstruyendo. De esa manera, entonces con fillet o con trim, voy a ir dándole forma a los muros. Después, cuando los tenga listos, los voy a pasar a la capa. Así que por ahora solamente traspasar los muros y darles forma. Voy a empezar entonces a reconstruir esto. Acá me conviene entonces usar fillet hacia abajo porque hacia abajo no continúan, pero hacia arriba sí. Por lo tanto, hacia el lado, perdón, voy a usar trim en estos casos para cortar nomás simplemente ahí. Creo que esto es un pilar, así que puedo cortar esa línea y esta también. Estos de abajo, ojo, si es que se hizo la pregunta, estos de abajo son pilares, ya se representan igual, porque son elementos estructurales, por lo tanto se representaría igual que los muros, con un sólido y con línea gruesa. En este caso lo vamos a dejar en la capa muro simplemente, así que voy a reconstruir esto que sin querer borré. Acá va a aparecer otro comando que vimos en la clase anterior, que es el comando MA, porque acá yo dibujé una línea que me faltaba
y por defecto tenía aplicada la capa cotas o podía tener cualquier otra capa aplicada. El concepto es que si quiero transformar esa línea a otra que ya tengo de dibujo, en vez de tocar esta línea, que sería la forma normal, ¿no es cierto? Tocar la línea, venir acá arriba y cambiarla. Una forma rápida es con MA, que es Match Properties. Si aplico MA, ¿cómo funciona? Toco una línea que quiero que se copie y toco la que quiero copiar, ¿sí? Por lo tanto, puedo rápidamente ahí copiar propiedades, de eso se trata. Entonces voy a seguir acá reconstruyendo, acá sí puedo usar fillet. Bien, entonces vamos a terminar de reconstruir esto. Ya tengo más o menos la forma. Acá lo que hice fue copiar este pilar porque en realidad son iguales, que esto en realidad solamente me conviene copiar en ese caso, más rápido. Así que voy a seguir completando con lo que me falta muy poco. Ya, por ahí tengo entonces, lo único que me falta es este espacio de acá, estos 300, que en realidad, si se dan cuenta, acá al parecer tiene toda la pinta de muro, pero está visualizado de otra forma. No está ni grueso, ni está con este hatch negro, ¿no es cierto? En realidad esa es la forma más evidente de darse cuenta que ese elemento no es un muro tal cual como estos. Ya, acá lo más probable es que este muro sea como una encimera que no tenga una altura mayor al metro 20, por lo tanto no está siendo cortado, por lo tanto no es un muro que llegue desde abajo hasta arriba, como los demás estructurales, sino que es un, como decía, un tipo de encimera que en realidad está acompañado y está para dar forma a esta cocina americana. Así que puede que sea un elemento de muro, pero sea un muro que no llegue hasta más arriba del metro 20. Por lo tanto, no está siendo cortado. Así que representarlo solamente como un elemento adicional. En este caso, mide 300. Así que voy a tomar acá los 300 y lo voy a completar.
Ahora que ya tengo la forma de todos mis muros, que ya completé y les di forma a cada uno, ahora sí me los voy a llevar a la capa que corresponde, por lo tanto debo acercarme a una línea, tomarla, y ahora sí me voy acá arriba a Layer y busco entonces la capa muro. Insisto, estoy usando las capas que venían del trabajo anterior. Así que ahora que copié una, voy a tomar solo una. Ahora voy a usar Match Property porque se van a dar cuenta que es mucho más eficiente en este caso. Es lo que más me conviene usar para este ejemplo. Así que voy a tomar MA, Match Property, y voy a tomar la línea que quiero copiar, que es la capa muro, y la voy a empezar a llevar a las demás. Y si se dan cuenta, la selección se mantiene. Toqué solo una vez la línea original y ahora puedo tocar cuantas líneas yo quiera. Así que es un poco la gracia de esta herramienta. Voy a darle acá entonces a todo lo que sea muro y ahora sí lo puedo dejar rápidamente configurado de esa manera. Dijimos entonces que lo que iban a hacer los pilares también van a quedar en esta capa muro, porque en definitiva son elementos estructurales también de este proyecto. Por ahí entonces tengo ya delimitados mis muros. Si se dan cuenta, ya en estos minutos de clases logramos hacer los ejes, que fuera lo primero, y logramos hacer los muros. Vamos a seguir avanzando entonces con los demás elementos. Vamos a empezar a dejar el espacio para las puertas y las ventanas, lo que hemos definido como vanos, ¿ya? Dejar estos espacios porque ahí tenemos que dejar vacío el muro. Tenemos que completar ahí el muro con esa forma y dejar el espacio. Después vamos a ver cómo traer las ventanas y las puertas. Pero por lo pronto, lo primero que tenemos que hacer con esto es dejar el espacio, dejar el vano, el vacío, ¿ya? Así que vamos a empezar a recopilar esa información desde el plano. Acá me dice que entonces tengo 30 centímetros desde acá hasta la ventana, es la cota de acá abajo, ¿sí? Esos 30. Y que la ventana es de 220 y después tengo 80. Entonces vamos a empezar a llevarnos esa información. Voy a dejar esto acá para que no se me olvide. Entonces voy a tomar en definitiva una distancia de 30. Antes que nada voy a cambiar acá la capa. Está en otra capa que me molesta. Entonces, ahora sí, voy a tomar con línea simplemente. Línea, tomo 30 centímetros. Trazo ahí la primera línea que sería donde empieza mi ventana. Voy a borrar esa línea pequeña. Y ahora esta la puedo copiar. Simplemente ya dibujé la línea. Ahora lo copio a 220, que es la medida de mi ventana. Y ahí algo pasó. Entonces ahora CO para copiar. La llevo a 220. Tengo la forma de la ventana. Ahora rápidamente puedo con trim, dos veces enter, borrar eso, porque en realidad es el espacio de la ventana. Vamos a dejar esa línea borrada completamente. Y ahora voy a copiar a 80 más a la izquierda que donde empieza la otra ventana. Entonces 80, ahí está. Voy a ver que esta ventana también es de 220. Por lo tanto, voy a copiar esto también a 220. Ahí está entonces. Con trim empiezo a borrar lo que no es, en este caso, muro. Luego tengo a 100, ya que es para el otro. Esta ventana de acá. Entonces, estos son 100 según la cota. Voy a llevarme entonces esto 100 más a la izquierda. Y así nos vamos dejando los vanos. Todo espacio que sea para puerta y ventana lo vamos dejando libre. Entonces mide 180. Ahí está. Vamos entonces por cada cara, viendo entonces cuánto miden estos elementos en el plano y los vamos llevando acá y dejamos el vacío.
Ahí estaríamos entonces, lo que hicimos fue, como estábamos viendo, dejar el espacio, dejar el vano, ya sea de puerta o ventana, para que después nosotros podamos traer nuestras puertas y nuestras ventanas y poder dibujarlas. Así que una vez hecho eso, vamos a entonces avanzar con lo que sería eh, traer nuestras puertas y traer nuestras ventanas. ¿Por qué digo traer? Porque en realidad nosotros ya dibujamos en el ejercicio uno puertas y ventanas, por lo tanto, al igual como lo hicimos en su momento, lo que tenemos que hacer es, en realidad, si estuviéramos trabajando desde cero, debiésemos solamente dibujar una y después empezar a copiar. Una puerta y empezar a copiar las puertas y una ventana y empezar a adaptarlas. Con las ventanas un poco más complicado porque las ventanas, por lo general, hay varios tipos en el proyecto. En cambio, las puertas va a haber uno o va a haber dos. En este caso, en este proyecto hay solo dos tipos de puertas, por lo tanto, voy a dibujar una de 90 y las voy a usar esa las veces que la necesite. Y voy a dibujar una de 80 y voy a usar esa las veces que la necesite. Pero nosotros ya hicimos puertas la clase anterior, por lo tanto, voy a usar esas mismas puertas. Así que me voy a ir al archivo de la clase pasada y lo que voy a hacer es copiar. Entonces voy a copiar una puerta de interior de 80, voy a copiar una puerta de 90 y voy a copiar una ventana cualquiera. Recordad que las dejamos como bloques, así que con control C yo puedo ir a cualquier archivo CAD que descargue incluso o cualquier cosa, control C, vuelvo a mi proyecto y con control B corta, la pego. Entonces ahí pegué dos puertas y pegué una ventana. Voy entonces a cerrar nomás mi dibujo anterior. Entonces la gracia es que, ¿qué cosas buenas tiene esto? Que vienen como bloques, vienen listas. Si yo la mido, me voy a enterar de que mide 80. Ya, mis puertas de mi proyecto nuevo también miden 80, las interiores. Y esta mide 90 porque es de exterior. Hay un detalle que al tocarla me doy cuenta que está en otra capa. Entonces me la llevo a la capa puertas. Acá lo mismo. Por más que se vean amarillas, son bloques, por lo tanto me pueden engañar. Esto puede que pase lo mismo. Está en la capa 0, entonces me la llevo a la capa ventanas y ahí la dejo lista al tiro. Entonces voy a empezar a llevarme las puertas. Lo primero que nada voy a ver cuáles puertas tengo y qué posición. Tengo solamente dos puertas de interior que son de 80 y tengo dos puertas de exterior que son de 90. Por lo tanto tengo dos de cada una. Voy a empezar entonces a copiar esas puertas y voy a ver la posición que tienen. Esta ya viene lista, entonces esta me la llevo. Ahí la tomo desde el borde del marco. A mí me gusta en realidad que los planos empiecen en el eje. Ya, para que empiecen ahí en la mitad. Tengo esa puerta y la de acá se replica exactamente con un efecto espejo a través del eje. Así que lo que voy a hacer es tomarla con mirror. Recordar entonces mirror, efecto espejo. La copio al otro lado. Me pregunta si quiero que se borre la original o no. No quiero que se borre, quiero que se mantenga, entonces le digo que no. Y ahí tengo mis dos puertas de interior. Ahí ya las tengo listas. Se dan cuenta que fue súper rápido porque ya las tenía de la clase anterior. Así que voy a tomar la puerta de 90 y voy a hacer exactamente lo mismo. La voy a llevar entonces a donde corresponda. Importante la posición. En mi caso, al parecer, si es que la roto, está al otro lado. Entonces, claro, si es que está al otro lado, puedo hacer un mirror y que me quede hacia el lado que yo quiero. Entonces, ahora, con mover, M, Enter, me la llevo acá y la pongo en su posición final. Tengo ahí entonces una, me falta la otra, que al parecer también voy a tener que rotar. Voy a copiar entonces CO, debo rotarla hacia abajo y se van a dar cuenta que se abre hacia la derecha. Entonces voy a hacer un mirror acá, cualquier parte, le voy a dar que sí, para que me borre el original. Y ahora sí la llevo a la posición final. Y así de rápido, así de simple, así de eficiente tuve mis puertas. ¿Cuánto rato me hubiera demorado en dibujar cada una? Una eternidad. Así que lo mejor, lo más eficiente, tomar puertas que ya estén hechas. Lo mismo voy a hacer con la ventana. Me va a tomar un poco más de tiempo, en realidad, porque la ventana debo reconstruir. Porque si voy mirando el plano, por ejemplo, acá tengo dos ventanas de 220. Acá tengo una de 180, por lo tanto ya tengo dos tipos distintos. Acá tengo,
O acá no aparece. Tengo una de 150. Otro tipo más. Tengo más de 180, así que esa ya la tenía. Y acá tengo otra de 180. Por lo tanto, mirando rápidamente, tengo dos de 220. Tengo 5 de 180. Dos acá, dos acá, una acá, perdón. Entonces serían 4. 4 de 180 y tengo una de 150. Por lo tanto voy a tener tres tipos distintos de ventanas. ¿Esta de cuánto es? Voy a ver si es que me sirve para alguna. Era de 200, tampoco me sirve. Así que voy a llevarla. La voy a mover mejor. La voy a mover a la posición donde me correspondería poner una ventana. Acá la de 200. Y se dan cuenta que me queda más chica. Para modificar un bloque, recordar que esto lo hicimos un bloque, por lo tanto no puedo modificar, no puedo estirar acá esto y completar. Para modificar un bloque lo que hay que hacer es explotarlo. Recordar entonces el concepto de explotar, que es dividir un elemento, en este caso un conjunto. Por lo tanto, el comando es xenter, explode. Xenter, lo seleccioné, entonces ahora se dan cuenta que son líneas nuevamente. Y ahora lo que tengo que hacer es reconstruir esta ventana, alargar acá y hacer que ahora mida entonces los 220 que mide la ventana nueva. Así que lo voy a completar. Voy a mover acá esto que definimos como el marco de nuestra ventana. Entonces voy a completar todas estas líneas, alargar y dejar todo esto listo. Acá recordar entonces que la ventana igual es un elemento bien referencial, es un elemento súper abstracto del plano, por lo tanto no lleva mayor detalle, por lo menos en esta planta. Así que por ahí tengo algo. Acá yo podría ser mucho más quisquilloso y dejar esto también en el centro de mi ventana nueva. Mover ahí al centro y completar esto también. Ahí ya depende de lo detallista, perdón, que es cada uno. Así que vamos a hacerlo igual. Vamos a dejarlo ahí como corresponde. Recordar entonces que vamos a dibujar ventanas. Vamos a arreglar esta ventana. Y nos va a servir para otra ocasión más, porque tengo acá una ventana igual, del mismo porte. Así que me la voy a llevar, voy a seleccionarla completa, no tomar el muro, porque ahora estoy tomando parte del muro. Solamente la ventana la voy a convertir en bloque, porque me sirve para otra ocasión más, como la convertí en bloque, con block. Ya, escribo block. Acá es la edición, la definición del bloque, le voy a decir que es una ventana, acá en su nombre, ventana de 220 centímetros, ok, y quedó como bloque. Ahora simplemente la copio y la posiciono ahí. Entonces ya tengo dos ventanas. Me falta la de 180 y la de 150 y estaría, porque tengo solamente esos tipos. Así que voy a tomar esta misma, la voy a copiar acá en el espacio de al lado. Y acá vamos a tener que hacer lo contrario, achicarla. Entonces, X, Enter, Explode. Voy a achicar entonces acá su definición. Voy a mover entonces su marco, hacerlo más pequeño. Ahí recortar entonces lo que sobra. Ahí. Y lo mismo que hizo recién, podría entonces reconstruir también el marco y hacer que coincida con el centro de esta ventana. Completo ahí. Esto se borra y dejo entonces esto de lado a lado. No nos demora tanto tiempo tampoco, pero sí es una tarea que hay que ir haciendo cada vez que me enfrento a una ventana nueva. Ahora lo mismo, la voy a seleccionar solamente la ventana, no el muro. La defino como un bloque. Esta va a ser ventana de 180 centímetros, ok. Y ahora esta me sirve por lo menos para 3 veces más. La voy a copiar. Me la llevo acá en la misma ventana de 180. Me la llevo acá en la misma ventana de 180 y la de acá también. Para la acá voy a tener que rotarla. La pego ahí entonces. Y voy a rotar hacia abajo. Listo. Me falta una ventana. Así que voy a copiar esta misma de 180. Y acá nuevamente la misma y tediosa labor de reconstruir esta ventana. Entonces la pego.
La selecciono, explotar, y voy a reconstruir entonces desde su forma. Voy a hacer que sea más pequeña, pero ya tenemos la práctica. Lo hemos hecho ya por lo menos 3 veces, así que ya no nos cuesta tanto, nos va a salir más rápido. Ya, entonces acá lo mismo que hice anteriormente, voy a mover el marco para que coincida con el centro del dibujo. Esto ya es detalle mío, no es necesario hacerlo. Y ahí estaríamos, completo acá, y estamos con la última ventana. Así de rápido, se dan cuenta que ya en 40 minutos de clase ya tengo bastante avanzada la entrega. Ya hice muros, ya hice puertas, ya hice ventanas, ya hice ejes. Así que de lo que se le pidió ya tenemos bastante. Voy a, por último, dejar hecho el hatch de los muros y vamos a ver si alcanzamos a hacer el mobiliario. Con eso ya tenemos un 70-80% de la entrega hecha. Vamos a ver cómo hacer el sombreado de los muros, que es algo que no hicimos en la entrega anterior. Pero si se fijan en este plano, los muros tienen un hatch negro, sólido, ¿ya? Que muestra entonces que ese elemento está cortado. Entonces yo con ese hatch indico, además del grosor de los muros, indico que ese elemento está cortado y que es un sólido que lo estoy viendo por dentro. Eso es lo que indica este sombreado. ¿Cuál es la gracia de trabajar con capas entonces? Ahora vamos a ver sus beneficios. Es que yo puedo, por ejemplo, si quisiera agregar un hatch acá a los muros, se me va a hacer un poco complejo porque voy a hacer la prueba, voy a poner hatch, h enter. Cuando me acerque acá al muro, me va a empezar a separar lo que es muro y lo que es eje. Ya, me va a empezar a complicar un poco ahí. Por más que igual se puede, pero eso lo hice con un muro. Voy a tener que ir muro por muro, acercándome y seleccionando dentro de los ejes. Para no tener que darme esa lata, y como estoy trabajando por capas, la gracia es que yo puedo apagar las demás capas y dejar solamente la capa muro prendida. Y ahí la puedo trabajar por sí sola. ¿Cómo puedo hacer eso? Voy entonces a aplicar un comando nuevo, que no sé si lo hemos visto antes, que se llama lie ISO, ya que es para dejar una sola capa prendida o en realidad lo que hace es bloquearme las demás capas. Entonces voy a tomar la capa muro, enter. ¿Y qué fue lo que hizo el programa? Me bloqueó todas las demás capas. Entonces vamos a ver si nos sirve para esto o si nos hace la misma diferencia. Acá no me deja, ya. Pero si se dan cuenta, lo que hice fue con el comando lie ISO. Voy a repetirlo. Comando lie ISO sirve para dejar una capa sola, dejar una capa solamente activa y las demás las bloquea. Por lo tanto, lo más rápido, lie ISO, selecciono la capa muros, que es la que quiero dejar prendida, y aprieto enter. Y en definitiva lo que hizo esto fue bloquear las demás capas. Si me voy acá, es lo mismo que yo viniera acá manualmente y empezara a bloquear una por una. Con la ISO más rápido. Otro comando rápido para ir haciendo estas cosas es apagarlas derechamente desde la ampolleta. ¿Cómo funciona? El comando es lie off. Lie off y toco la capa, en este caso que quiero apagar. Entonces selecciono. Vamos a apagar las capas, en realidad, las que no, perdón, ahí me equivoqué. Las que no quiero que estén prendidas. En este caso pasó algo con las ventanas, me parece que están en otra capa. Ya, las ventanas están en la capa muro, por error. Entonces, importante, ahora se da cuenta la importancia de trabajar con las capas ordenadas. Por lo tanto, voy a fijarme. En algún momento se tienen que haber cambiado. En todas estas modificaciones que hicimos, es probable que se hayan cambiado. Por lo tanto, también ir fijándose que por más que el color me está engañando porque son bloques. Ya, el color, cuando trabajo un bloque, lo más probable es que también se puede cambiar su definición aparte. Se puede cambiar el color que tiene. Se vuelve de alguna forma independiente cuando es un bloque. Por lo tanto, no se confíen con el color. Preocuparse que esté en la capa, ventanas, entonces puedo ir apagando. Es lo mismo que yo venga acá y apague. Ya, es lo mismo. Voy a dejar prendido solo entonces muro, nada más. Mobiliario, cotas, 0, def points. Ya, solamente muro, porque voy a trabajar la gráfica de estos muros y le voy a agregar el sombreado.
que estábamos hablando. Ahora va a pasar otra cosa, si se dan cuenta, cuando aprieto H de hatch, H enter, yo debería aplicar el hatch en una superficie cerrada. ¿Qué significa eso? Que me tengo que acercar a un lugar que esté cerrado, hacer clic, ¿no es cierto? Pero tiene que ser cerrado. Cuando estas líneas por algún motivo no están bien cerradas o el programa no las reconoce como línea cerrada, no me va a dejar hacer un hatch. Por lo tanto, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo acá, hice clic, voy a cambiar acá el patrón, voy a darle que sea un patrón sólido, ¿sí? No me estaba arrojando nada porque la capa está apagada. Para eso vamos a crear una capa nueva, ¿ya? Antes de eso voy a ir a Layer, voy a crear una capa nueva que sea solamente para el hatch. De hecho le voy a poner capa hatch. Le voy a dar un color en particular que sea blanco para que acá el contraste que hace el programa es que el color de dibujo es blanco acá en el layout, pero cuando imprime es negro. Se dan cuenta que hace ese contraste. Por lo tanto, voy a dejar el hatch con la capa white simplemente. Ahí desactivo eso. Si es que está desactivado, como en mi caso, no se va a ver en el ploteo. Por lo tanto, es importante que esté tal cual como acá. Voy a prender la ampolleta para que se vea. Porque recién lo que me pasaba es que estaba aplicando el hatch, pero me lo estaba aplicando en la capa Def Points. Y la capa Def Points está apagada. Por eso no se ve. Entonces, preocuparse cuando creo el hatch, que esté en una capa que esté prendida, que esté en la capa hatch, y ahora sí, lo aplico. Y si se fijan, a esto me refería que cuando lo aplico en una superficie cerrada, que son líneas que están completamente juntas, que no hay ningún espacio, me deja crearlo sin ningún problema. Pero lo más probable es que en algunos lugares me va a empezar a arrojar error. Cuando arroje error, vamos a ver entonces de qué se trata. Tengo ahí, lo que yo debería hacer entonces, como viendo el plano original, es dejar todo lo que es muros con este hatch interior sólido. Ya, entonces ahí tengo. Este no, ya este es el único que no lleva, porque no es más pequeño, no va cortado. Revisar ahí bien el plano cuál lleva y cuál no. En realidad llevan todos menos ese. Así que ahí tengo aplicado mi hatch. Se dan cuenta que apagando las demás capas es mucho más fácil. No tengo ningún problema en hacerlo. Ahora aprieto Enter nomás. Y se aplicaron. Ya, ahora puedo volver acá a Layers y prender simplemente las demás capas. Y volver a trabajar mi dibujo como lo estaba haciendo. Así que tengo entonces, haciendo un recuento, tengo los ejes, tengo los muros con su definición, tengo las ventanas y las puertas. Hemos avanzado bastante rápido en esta clase. Vamos a terminar la clase de hoy con el tema del mobiliario. ¿Ya? Vamos a agregar nuevamente los muebles acá que nos quedan, porque nos quedan 15 minutos de clases. Es bastante poco. Así que vamos a ver si alcanzamos a agregar mobiliario. Si no, queda ya para la clase del próximo miércoles. Lo mismo podemos hacer con que hice con las puertas. Puedo traer el mismo mobiliario de mi dibujo de la clase pasada. O puedo ir al archivo que yo le mandé, que se llama bloquescat. Y al igual como hicimos en la clase anterior, traerme muebles y empezar a escalarlos. Yo, por ejemplo, voy a traer los muebles de baño que usé en el trabajo anterior. Voy a copiar con control C y los voy a traer con control V corta. Ahora tengo que ver en el plano cuál es su posición. Están pegados todos en el muro izquierdo, por lo tanto voy a rotarlos para que me queden así. Por ahí y este también. Por ahí estamos, entonces voy a empezar a llevarme esto al muro. Acá yo ya creé el hatch, pero si es que le molesta o se le complicó mucho el dibujo, se le cargó de información, lo que puedo hacer es apagar solamente la capa. Como le decía, esa es la gracia de que el hatch esté como capa, que lo puedo apagar mientras tanto, mientras estoy trabajando. Y así no me genera ningún problema. Así que ahora fijarme, cuando copio algo de otro dibujo, tengo que fijarme si es que se movió correctamente la capa. Si es que no, hay que hacerlo manualmente. Así que también hay que tener ojo con eso. No confiarse cuando copio algo de otro dibujo. Preocuparme en qué capa quedó y todo ese tema. Así que acá le doy el orden que tenía. Estaban dado vuelta en el plano. Me falta una tina.
Voy a tener que buscar entonces una tina en el archivo de bloques. Les voy a mostrar nuevamente cómo ir al archivo de bloques que les dejé en AVA y cómo traer la información. Ya voy a abrir entonces el archivo que les mandé de los bloques. Acá está, bloques abiertos. Ese es el archivo que está en AVA, en entrega 1 recursos. Lo mostré al principio de la clase. Y en realidad es un archivo con hartos bloques, hartos muebles, hartos elementos que podemos cargar. Tiene incluso aviones, canchas de fútbol. Pero si me voy acercando, hay elementos residenciales, ¿no es cierto? Equipamiento de casa. Mesas, sillas, tengo que ver entonces qué elementos me faltan. Yo les comenté que tiene que traer mínimo 10 cosas, por lo tanto usted ve a qué le hace más énfasis o si trae de todo. Lo ideal es que traigamos también de todo. Por ejemplo, hay elementos de cocina. Acá les voy a mostrar un ejemplo que hicimos en la clase anterior, que es cuando el elemento viene en otra escala. Este plano, este archivo de bloques, vienen en otra escala. Están, me parece que dibujados en metros. Por lo tanto, cuando lo lleve a mi plano, a mí me falta una tina, me la llevo. Control C. Cuando la pegue acá, se van a dar cuenta que se va a pegar o muy pequeña o muy grande. Control V. No veo nada. Ya, no veo dónde se está pegando. Me tengo que acercar mucho porque me voy a dar cuenta que es completamente enana. Ahí está mi tina. ¿Ya? ¿Por qué quedó así? Porque está dibujada en otra escala. Voy a medirla y me voy a dar cuenta que está dibujado en metros. Mide 0.75. En este caso serían 75 centímetros. Entonces voy a escalarla con SC. Voy a tomar un punto de referencia. Ahora yo podría escalar por factor. En este caso podría escalar al ojo. No es la gracia porque ya tengo la medida. Ya sé que mide 75 centímetros. Por lo tanto, voy a escalar por referencia. Lo hicimos en la clase anterior. R Enter. ¿Cómo sirve escalar por referencia? Tomo la medida y ahora la escribo. Entonces le digo 75. Y ahora sí creció a la medida que corresponde. Ahí está mi tina entonces de tamaño real. La voy a rotar entonces a la posición final. Ahí está, la muevo y ojo, quedó en cualquier capa. Si la toco, quedó en la capa 0. Me la tengo que llevar a la capa mobiliario. Ya, ahí ya tengo entonces definido parte de mi baño. Así se hace entonces, a bloques abiertos me voy, traigo lo que yo quiera. También puede ir a internet usted, buscar, por ejemplo, en Catálogo Arquitectura, que es una buena página de bloques y demás cosas. También está Bloques Cat, que es otra página buena. Y hay montones de sitios por internet que usted puede buscar bloques de cocina para CAD, o bloques de baño, o bloques de living, de lo que usted esté buscando. Busca ahí entonces y lo trae el dibujo. Está en la libertad absoluta de hacerlo. Yo solamente le entrego esa para que tenga una referencia. Dejé listo el baño. Vamos a dejar hasta acá entonces. Próxima clase termino de completar. Próxima clase entonces veo las cotas, qué es lo que falta. Vemos nuevamente el tema del layout y ya estaríamos. Y me faltan los recintos, nada más. Mire qué rápido avanzamos. Así que próxima clase, próximo miércoles, vemos lo último que falta, que son las cotas, el layout, cómo imprimir a PDF nuevamente. Y estaríamos. Próximo jueves se entrega. Así que un gusto como siempre y espero que estén muy bien.